doctor Alberto Sánchez Hernández, a nombre de la directora general, de la directora de la sede sur del CINVESTAV, la doctora Claudia Espinosa, y a nombre del Pleno del Departamento de Investigaciones Educativas, les doy la más cordial bienvenida a este evento, esta conferencia de la doctora Anne-Marie Chartier en el marco de la Cátedra Emilia Ferreiro. La Cátedra Emilia Ferreiro, como casi todos ustedes saben, es una cátedra del CINVESTAV en honor a Emilia Ferreiro, sobre temas que tienen que ver con alfabetización y cultura escrita, desde la psicogénesis, en el diálogo entre la psicogénesis y otras miradas, y desde otras perspectivas también. Es una cátedra que nos permite invitar a distinguidos especialistas en estos ámbitos, como a quien tenemos el día de hoy, la doctora Anne-Marie Chartier. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Espero que tengan sus equipos para la traducción simultánea, y le doy la palabra a Elsie Rockwell, quien hará la presentación. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ok, perdón. Muchísimas gracias, Eugenia, por acompañarnos en este día, y sean bienvenidos todas y todos quienes están en la sala y también quienes están escuchando en línea. Tengo el gran honor de estar presente hoy con la doctora Anne-Marie Chartier para presentar esta conferencia en el marco de la cátedra, como dijo Eugenia, de Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro, como muchos saben, nos acompañó desde el 1980 y nos ha dejado un gran legado del que tenemos la responsabilidad de continuar, ¿no? Lamento que no nos hayan podido acompañar su hija Valeria García y Arisbeth Soto, su gran colega también, por razones de salud no pudieron estar, pero mandan un saludo a todos. También quiero primero agradecer al enorme equipo que hizo posible este evento hoy, y los voy a dar, para empezar, al propio CINVESTAV por haber establecido esta cátedra, y obviamente a la sede sur por todo su apoyo logístico y mediático, sobre todo a nuestra jefa Eugenia Roldán y a todos los profesores que estuvieron de acuerdo con esta conferencia en el marco de la cátedra. Agradezco también a todo el enorme equipo que hizo posible esta conferencia, a mi auxiliar Cecilia Oviedo, Juana García, mi secretaria, a Valery Solares, Irlanda Santos, que están ahí monitoreando los mensajes en chat. También agradezco a Patricia Jardón, de diseño, Berta Vivanco y Reni Saavedra, y todos los de medios que han hecho posible las transmisiones, y a las traductoras que nos acompañan también, desde luego, Linda Villagómez y su compañera. Y especialmente también a la bibliotecaria Socorro Miranda, que ha hecho una exposición de los materiales que los invito a todos a conocer en la biblioteca, donde están materiales publicados por Anne-Marie Chartier y otros de sus del tema. Entonces voy a pasar brevemente a presentar a nuestra querida colega. Es muy difícil para mí porque, bueno, yo conozco a Anne-Marie Chartier desde hace como 30 años, es amiga y colega, compartimos muchísimas perspectivas sobre lo que es la enseñanza y la cultura escrita, y pues no puedo dejar de decir que ella viene de un pueblito en los Alpes, un pueblo de 400 habitantes, que fue a una escuela multigrado donde su mamá era la maestra rural. Entonces comparte una visión de la educación que pues para nosotros ha sido prioritaria durante todo este tiempo, ¿no? Y también no omito decir que ella estudió filosofía en lo que es la Normal Superior de París, que si conocen París saben que es
un lugar muy especial, donde estuvo en la carrera de filosofía con muy ilustres profesores y después pudo trabajar también su tesis y sus trabajos con gente como Desertor, Ricoeur. Tiene un legado teórico muy amplio en ese sentido. Y luego estudió, pues se doctoró en Ciencias de la Educación en la Universidad de París y fue profesora de la Escuela Normal de Versalles, formadora de maestros, y del Instituto Universitario de Formación de Maestros ahí. Posteriormente se le contrató en el Instituto Nacional de Recherche Pédagogique, en el Servicio de Historia y Educación, y gran parte de su producción ha sido sobre la larga duración de la historia de la cultura escrita, de la lectura y de la escritura, que son sus últimos 2 volúmenes muy importantes de su carrera, ¿no? Ella también ha trabajado sobre las prácticas docentes, las prácticas de formación de profesora, y bueno, tiene numerosas publicaciones. Discursos sobre la lectura fue de las primeras. Todas estas publicadas en español y ustedes pueden verlas en la biblioteca para tomar nota, ¿no? Un libro muy especial fue publicado por Daniel Golding en México, la lectura, ¿cómo se llama? Enseñar a leer y escribir, que está accesible a todos los que puedan estar interesados en conocer su trabajo. Entonces, pues me da muchísimo gusto pasarle la palabra. Les voy a comentar una cosa. No va a haber un PowerPoint de ella, pero hicimos un PowerPoint, va a hablar en francés con la traducción, pero hicimos un PowerPoint solamente de los títulos, subtítulos, para que ustedes se puedan guiar en la presentación. Y bueno, sin más, adelante, mi querida colega Anne-Marie Chartier. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? Bueno, buen día. Pido una disculpa por no hablar en español. Voy a tratar de intentarlo la próxima vez. Voy a empezar por agradecer al CINVESTAF por haber creado esta cátedra Emilia Ferrero, gracias a la cual soy oradora el día de hoy. Agradezco por la invitación a Claudia González, responsable de Sede Sur, por su apoyo. También a la doctora Eugenia Roldán, responsable del departamento, y los colegas investigadoras que aceptaron esta invitación. También agradezco a mi amiga Elsie y también a todo el equipo que trabajó para preparar este evento y los diferentes seminarios que van a empezar a tener lugar esta semana. Gracias a todos ustedes por estar hoy en esta sala. También gracias a los que están en línea, puesto que me dijeron que nos están transmitiendo, y agradezco a las traductoras también por el trabajo que van a llevar a cabo en la presentación de esta conferencia sobre Emilia Ferrero. La cátedra de Emilia Ferrero, con su nombre, ha sido establecida recientemente. Es un gran honor para mí pronunciar esta primera conferencia en su honor. Es un gesto atrevido, sobre todo porque nunca trabajé con Emilia directamente, aunque tuve el privilegio de ser su allegada durante varios años. Escuché hablar de ella en Argentina con sus colaboradoras como Ana Teberoski, Delia Lerner y Mirta Castedo. Escuché acerca de sus investigaciones durante conversaciones informales, al margen de los coloquios y de los seminarios, cuando la conocí en París, junto con su amiga Claire Blanche Benveniste,
la lingüista, o en Barcelona en un coloquio en su honor, con Clotilde Pontecorvo y Marina Pastucci, con quienes llevamos a cabo algunas investigaciones de campo. Sobre todo la conocí en México cuando me recibió junto con Jean Ebrard, con quien escribí mucho. Fue gracias a Emilia que el libro Discurso sobre la lectura, Discours sur la lecture, fue traducido al español. Es el libro que Jean Ebrard y yo publicamos en París en 1989 y que fue traducido al español en el 94, hace justo 30 años. El tiempo pasa y por ello le estoy infinitamente agradecida. Para empezar, me gustaría subrayar una paradoja. Emilia Ferrero era psicóloga. Yo no soy psicóloga. Mi trabajo consistía en formar profesores franceses de primaria. Por lo tanto, me interesé por la enseñanza de la lectura y la escritura en el momento en que esta cuestión era objeto de controversias. Y lo que más temía Emilia era justamente que el resultado de su investigación se transformara en método de enseñanza de la lectura, en teoría didáctica aplicada. Como los estadios de la psicogénesis de la escritura describían una progresión, la tentación era muy fuerte para definir una progresión didáctica que pasara de la descripción psicológica a la prescripción pedagógica. Esta confusión es frecuente y había llevado a los pedagogos que habían leído a Piaget a enseñar a los niños cómo pasar del estadio de operaciones concretas a estadio de operaciones formales en Estados Unidos, en Ginebra y en Francia. Los que habían leído a Emilia imaginaron de inmediato métodos para que los niños pasaran de la escritura presilábica a la escritura silábica y a la alfabética. Yo creo que nunca he caído en esa tentación. Sin embargo, la investigación de Emilia me obligó a considerar el uso en la formación del profesorado bajo un nuevo día. También fue un punto de referencia cuando quise reconstruir la historia de la alfabetización escolar en los siglos pasados. Claro, era imposible ver las etapas de la palabra escrita en los escolares del siglo XVII. Sin embargo, lo que puedo decir es que de manera directa o indirecta, en mis conversaciones con ella, en las lecturas que hice de su autoría, contribuyeron a mi formación intelectual y mi formación profesional. Y de ello es de lo que quiero hablar hoy. Primero, quisiera hablar de la experiencia del fracaso escolar. Emilia se encontró con fracasos escolares cuando volvió a Buenos Aires en 1971, después de su tesis con Jean Piaget. Con su primer grupo de investigación, conversó con niños de sectores populares cuya práctica intensiva de la pedagogía de las nociones y la escritura de renglones no había logrado alfabetizarlos. Constató concretamente este fracaso precoz y para ella era un objeto de escándalo, pues ponía en peligro la escolaridad posterior de los niños. Y también ese fracaso perturbaba su relación espontánea con las escrituras, con los textos escritos sociales de su entorno. En la misma época, yo viví esa misma experiencia, puesto que me nombraron en la Escuela Normal de Versalles en la época de las grandes reformas de los años 70. La escolarización se había prolongado hasta los 16 años. Entonces, la enseñanza secundaria, que había sido reservada a una minoría, era obligatoria para todos. Entonces,
Esa democratización había causado un aumento del fracaso en el nivel secundaria y también primario. Los 3/4 de los alumnos entraban a la secundaria con 2, 3 años de atraso. Los fracasos en lectura se multiplicaban y los niños reprobaban 1 o 2 o 3 y luego eran enviados a una clase de perfeccionamiento, como se le decía. Los profesores que los recibían se reunían niños que se consideraban incapaces de aprender a leer. Estas aulas especiales, estas aulas de perfeccionamiento, no eran muy numerosas hasta la Segunda Guerra Mundial, pero se multiplicaron con el éxodo rural hacia las ciudades y la extensión de la enseñanza obligatoria. En 1939 había 250 aulas de perfeccionamiento en toda Francia y eso era muy poco. Para estos niños deficientes, que eran incapaces de aprender a leer normalmente, en 1973 ya habían 16.700 y se necesitaban más aulas para recibir a estos niños en fracaso escolar. Los psicólogos pensaban que entre el 5 y 6% de una categoría de edad debían estar en sectores especializados. Todos los sindicatos pidieron que se crearan puestos, pero por la escasez de candidatos se nombraban solamente a jóvenes sustitutos sin formación. Entonces, ¿de dónde procedía este impresionante crecimiento del fracaso en lectura? En esa época todavía era un misterio. Pude entender el origen mucho más tarde, cuando me interesé al inicio de la escolarización obligatoria, en 1882, impuesta por Jules Ferry. La escolarización obligatoria luchaba por convertirse en un modo de vida y hacia 1900 algunos alumnos parecían incapaces de aprender a leer. Para los políticos era absurdo imponer una escolarización innecesaria a niños que se consideraban no aptos o resistentes a la escuela. En 1904, el ministerio buscó un instrumento de diagnóstico que fuera conveniente y le pidió a Binet que desarrollara lo que se conoce como escala métrica de la inteligencia a partir de pruebas orales de tipo escolar. Esta escala métrica daba como resultado la edad mental de los alumnos. Binet rechazaba la psicología del profesor y su idealismo y defendía una psicología experimental. Decía, la inteligencia es lo que mide mi prueba. Este instrumento tuvo un destino importante, puesto que estableció nuevas categorías de pensamiento que hoy en día todavía impregnan nuestras maneras de ver, puesto que parece que tienen sentido. Se considera que un niño mentalmente normal puede seguir el programa escolar como la mayoría de los niños, y un niño adelantado a su edad tiene una inteligencia superior. Al contrario, el retraso más o menos acentuado permite situar a los niños anormales en esa escala de desarrollo. Binet lo llama los niños que no pueden aprender a hablar, retrasados profundos. Los niños que no podrán aprender a escribir ni a leer son retrasados moderados. Y los retrasados leves serían los que son revelados por la realidad de la escuela obligatoria. La escuela obligatoria hizo que surgiera una nueva categoría en la escala métrica de la inteligencia.
Lo que Binet también llama a los anormales escolares son quienes podrán aprender a leer solamente si están en aulas especializadas en las cuales profesores particulares se toman el tiempo de permitirles un perfeccionamiento. Por eso se llaman aulas de perfeccionamiento. De este modo, entre la adquisición del lenguaje natural y el aprendizaje del lenguaje escrito, la prueba de Binet estableció, sin decirlo explícitamente, una diferencia de grado y no de tipo. Entre el momento en que uno aprende a hablar y aprende a escribir y a leer, un niño normal pasaría 2 niveles del desarrollo humano intelectual. Al principios del siglo XX, la sociedad y los que deciden estaban lo suficientemente impregnados para que sus élites consideraran espontáneamente la capacidad de leer y escribir como una aptitud mental innata, una prueba de inteligencia humana y no como la adquisición social de un artefacto que finalmente es muy reciente en la escala de la historia de la humanidad. La prueba de desarrollo mental de Binet se transformó en cociente intelectual, IQ, me parece. En 1912 se revisó en 1939 por Wechsler y le dio la vuelta al mundo. Y existía en Argentina en el momento en que Emilia volvió de Ginebra. Este concepto fue adoptado en países latinoamericanos. Cuando Emilia realizó sus primeras investigaciones en Buenos Aires, había una prueba de madurez para determinar si un niño estaba listo o no para entrar a la escuela primaria, si estaba apto para aprender a leer. Esta prueba, que se llamaba ABC, había sido ideado por Lourenço Filho, un brasileño que era miembro del movimiento escolanovista en Brasil, movimiento de vanguardia que se inscribía en la corriente modernista de la psicología experimental. Como Binet y su alumno, el sucesor de Binet en el Collège de France, Henri Pierron. En esa época nadie tenía dudas sobre el carácter científico de esta corriente de investigación. A Emilia se le pidió que modernizara esta prueba, que era de los años 30, 1930, pero se negó y declaró claramente que la política de pruebas era discriminatoria. Más tarde, cuando trabajó con Margarita Gómez Palacio, que era responsable del sistema de educación especializada, este sistema que era destinado a niños con problemas de aprendizaje, la investigación que llevaron a cabo rechazaba el postulado a priori de una causa patológica en el fracaso de la lectura. Es una postura paradójica porque todo el sector de la educación especializada se había construido sobre este postulado. Y no solo modificaba bien la categoría de pensamiento, sino que había permitido la creación de instituciones de atención, de cuerpos especialistas, de instituciones, de revistas de investigación y de presupuesto, claro. Entonces, una cosa es cuestionar una hipótesis científica diciendo que es un error y otra cosa es socavar los fundamentos de toda una serie de instituciones que sirven de sustento a muchos profesionales. Emilia Ferrero cuestionaba esta confusión entre la inteligencia medida por una prueba y la capacidad lectora. Esto se puede reflejar en 2 libros que tuvieron mucho éxito. El que escribió con Ana Teberovskis, que se publicó en 1979, y el libro que escribió con Margarita Gómez Palacio.
que se publicó en 1982. En 1979, en esa época, llegó por primera vez a Francia para un coloquio organizado por el Ministerio de Educación. Y allí todos los especialistas francófonos de la lectura y del fracaso escolar se habían reunido. Allí es cuando yo la conocí por primera vez. ¿De qué se trataban estos debates entre especialistas de la lectura en los años 70, 90? En ese momento surgieron dudas sobre la relación entre el cociente intelectual y el fracaso en la lectura. Pero se seguía analizando el acto de lectura con dos nociones en binomio: código y comprensión. El diagnóstico en los años 70 y 80, la gran novedad era el diagnóstico de la dislexia. Las grandes estrellas del coloquio eran los especialistas neurólogos. Se interesaban por los niños. El 8% de un grupo de edad decían que, a pesar de tener un coeficiente intelectual normal o superior, eran, sin embargo, incapaces de aprender a leer. Era lo primero que cuestionaba Binet. Los niños disléxicos no lograban automatizar el proceso de descodificación. Su proceso seguía siendo incierto, lento y agotador. Y al igual que como el cociente intelectual, existía una prueba lexicométrica que clasificaba a los niños en disléxicos leves, moderados o profundos, según la importancia del trastorno. Y la dislexia, al igual que el cociente intelectual, se atribuía a causas internas, hereditarias o congénitas, problemas al nacimiento del niño o el origen familiar. Entonces, eso dependía del niño, ni de la familia, ni de la escuela se consideraban responsables de esta dificultad de lectura de los niños. En este gran coloquio, en frente de los defensores de la naturaleza innata de los trastornos, había otros participantes que señalaban la importancia de factores externos, métodos de lectura absurdos, según los pedagogos. Los psicolingüistas mencionaban un dominio inadecuado del lenguaje oral, bloqueos emocionales, según los psicoanalistas, brecha cultural entre la familia y la escuela, según los sociólogos. Los niños en situación de fracaso provenían en su mayoría de familias de clase trabajadora y eran demasiados para que el cociente intelectual o la dislexia pudieran explicar este fracaso tan masivo. Es más, si el trastorno era de origen genético o neurobiológico congénito, debería haberse extendido por toda la población. Pero ¿por qué esta discapacidad habría de perjudicar en primer lugar a los hijos del pueblo? Los debates eran muy, muy, muy animados. Todos los participantes que se oponían sobre el origen innato o adquirido de los trastornos consideraban que el aprendizaje comenzaba con la lectura silenciosa, flexible y rápida por parte del adulto. Aunque discreparan sobre los procedimientos de enseñanza o de reeducación, solamente una enseñanza sistemática iba a permitir que los niños analfabetos descubrieran las reglas de la escritura alfabética. Es contra este modelo de lectura adulta que Emilia propuso un nuevo punto de vista. Esta evidencia compartida se cuestionaba mediante esta intervención de Emilia. Hoy en día parece fácil concebir que los niños se adueñen del lenguaje escrito mucho antes de que se les enseñe, porque
En los últimos 50 años, la psicogénesis de la escritura se nos ha hecho familiar, aunque no hayamos leído a Emilia. Pero en ese momento, la mayoría de los participantes ni siquiera percibieron la novedad en su punto de vista. Cuando yo releí las actas del coloquio, me di cuenta de que solo algunos de los participantes percibieron el giro teórico que proponía Emilia, entre ellos un lingüista, un psicólogo y 2 psicoanalistas, es decir, gente que trabajaba con niños muy pequeños según un enfoque clínico. Quisiera tomar un tiempo acerca de este método clínico entre la teoría y los estudios de caso. Me parece que hay que entender por qué el método clínico es tan importante en el trabajo teórico. Tiene una importancia no solo descriptiva, sino epistemológica. En Buenos Aires, cuando Emilia era estudiante, los cursos de psicología no tenían nada concreto para respaldar su enseñanza. Los únicos que podían hablar uniendo la teoría y la experiencia práctica eran los psicoanalistas. Emilia decía, así clasificamos a los docentes en la Facultad de Psicología. Por un lado, el que habla desde su práctica y por el otro, el que habla solo a partir de sus lecturas. Por eso las entrevistas con los niños siempre han ocupado un lugar central en sus investigaciones, tanto para ella como para sus alumnos. El método clínico consiste en reunir 2 cosas inconexas y heterogéneas, lo singular y lo general, y lo discursivo. Los datos empíricos proceden de la experiencia y el marco teórico delimita los objetos de observación. La relación con cada niño es única y cada entrevista es un caso especial. Y la cito, no es la lectura directa de la experiencia la que forma la mente, sino la mente es la que analiza los datos de la realidad a partir de cierto grado de teorización. Lo que ella dice se aplica no solo a la psicología genética de Piaget, sino a cualquier enfoque clínico. El médico que intenta hacer un diagnóstico, el psicoanalista que escucha a un paciente, el antropólogo que describe un ritual religioso, todos movilizan conocimientos teóricos y conocimiento de la experiencia para estudiar el caso singular que se les presenta. Lo novedoso en el trabajo de Emilia es que puso a prueba la teoría constructivista de esa época en ámbitos distintos de los estudiados por la Escuela de Ginebra sobre clasificaciones, seriación y conservación. Se interesó a la adquisición del lenguaje, que no era parte del marco piagetiano al principio. En su tesis demostró que las oraciones pasivas, que eran tan difíciles de comprender para los niños pequeños, que el aprendizaje de su significado dependía de los mismos procesos que los de la adquisición de la permanencia de los objetos. En esa época, la cuestión del lenguaje era un problema importante. En términos de teoría, el modelo más extendido era el conductismo de Skinner. El modelo de estímulo-respuesta, de imitación y repetición era la clave de cualquier aprendizaje, incluido el lenguaje. Y ello era lo que criticaban Piaget y Chomsky. Sin embargo, Chomsky derrumbó la teoría de Skinner sobre el aprendizaje por imitación, al demostrar que todos los niños inventan palabras que nunca han escuchado o terminaciones verbales falsas, cosas de fantasía que eran el lenguaje infantil que no imita a nadie. Finalmente, Chomsky concluía que los niños
nacen con ciertos universales del lenguaje. Y Piaget, que estaba de acuerdo con Chomsky para refutar la perspectiva de Skinner, pero también rechazaba este carácter innato y decía que el niño construye sus propios universales. Emilia decía que los niños pequeños solo comprenden gradualmente las oraciones pasivas y traía argumentos a la vez contra el conductismo de Skinner y a la vez contra el carácter innato que proclamaba Chomsky. Sin embargo, cuando pasó del lenguaje oral al escrito, Emilia cambiaba completamente de ámbito. Todos los seres humanos hablan. El lenguaje se adquiere naturalmente en la infancia, es un rasgo universal de la naturaleza humana. Pero en cambio, la escritura es un artefacto cultural. Solamente algunas civilizaciones inventaron sistemas de escritura complejos pero estables. Sus reglas fueron inventadas y transmitidas por escribas especializados en la escritura, ya sea en China, entre los mayas, en Egipto, en Babilonia o entre los fenicios. Una vez que desaparecieron estas civilizaciones, los eruditos pasaban su vida intentando descifrarlas sin siempre lograrlo o lográndolo en parte, logrando descifrar esas escrituras que se volvieron incomprensibles. Fue en Buenos Aires que Emilia empezó a interesarse por el lenguaje escrito. En esa época estaba totalmente ausente de la investigación lingüística. En el entorno del siglo XX urbano, los niños están rodeados de la palabra escrita, ven carteles, periódicos, anuncios y ven a los adultos leyendo su diario. Aunque no sepan leer, llegan a la escuela con lo que Emilia llama una cultura de la palabra escrita, que los lleva a construir representaciones de los signos y las funciones de la escritura. A menudo resumimos el pensamiento de Emilia diciendo que demostró que los niños piensan. Todos conocen la famosa cita, que voy a decir en español, lo voy a decir mal. No me gusta mucho esta manera de resumir el trabajo de Emilia, porque antes de Emilia, los pedagogos como María Montessori, Ovid de Crowley y Edouard Claparède, psicólogos como Wallo, Piaget, Vygotsky, psicoanalistas como Freud, Melanie Klein y Winnicott, habían demostrado que los niños piensan. Y la mayoría de los padres también se dan cuenta de ello intuitivamente. Lo que Emilia descubrió no fue que los niños piensan en general, sino qué piensan y cómo piensan cuando se trata del lenguaje escrito, lo que es un objeto totalmente particular. No les voy a resumir los descubrimientos de Emilia sobre la psicogénesis de la escritura, ya que los conocen también como yo y seguramente más. Solo me gustaría destacar algunos puntos. Primero, la dimensión comparativa. Los descubrimientos en el español se confirmaron muy rápidamente en otras lenguas alfabéticas. Los niños brasileños e italianos de 3, 4 o 5 años, antes de cualquier enseñanza escolar, mostraron la validez en su lengua de la psicogénesis descubierta en Buenos Aires. Por ejemplo, todos decían que se necesitan al menos 3 letras para formar una palabra. 2 letras no era suficiente. Así, a partir de entrevistas clínicas con niños individuales, Emilia había descubierto, decía con asombro y júbilo, la regularidad ordenada de las concepciones infantiles
de la palabra escrita. Mostraba el rol clave de la constancia silábica cuando todos los pedagogos de esa época hablaban de aprendizaje fónico. Esta observación se aplica a las lenguas alfabéticas occidentales, pero en un seminario al que asistí en París, un investigador japonés hizo una demostración de invenciones infantiles con caracteres en kana, la escritura semisilábica en la que los niños aprenden a leer en Japón. Como ha escrito Emilia, la información del entorno se incorpora a sistemas interpretativos cuya sucesión no es aleatoria, aunque la duración de cada momento de organización y por consiguiente de las edades en las que aparece dependen de un conjunto de influencias diversas, ya sean sociales, familiares, educativas, individuales, etc. En Francia, todos los niños empiezan la escuela a los 3 años, a veces a los 2 años, y se les enseña a reconocer ciertas palabras como los días de la semana y a escribir su nombre de pila. En Estados Unidos, los padres o los videojuegos enseñan a los niños a identificar y nombrar todas las letras del alfabeto antes de que entren al kinder a los 4 o 5 años. Estas intervenciones educativas se incorporan a los sistemas interpretativos y no interrumpen el proceso de psicogénesis, pero pueden acelerar, modificar o a veces dificultar su expresión. Por ejemplo, cuando se les pide que escriban palabras, algunos niños responden que no han aprendido o que no pueden responder, que no saben. Como me había dado cuenta de estas negativas en las aulas en Francia, hablé con Emilia, quien me dio 2 respuestas. Dijo que estas negativas son recurrentes. Piaget se dio cuenta de ello cuando interrogó a los niños en Ginebra después de manipulaciones, pero para él no significaba que el niño no pensara. Dice que el pensamiento es un fenómeno interior. Por otra parte, no cualquiera es capaz de realizar una entrevista clínica porque el protocolo no dice donde hay que responder sí o no. Por ejemplo, con el CI. Emilia decía que había tomado mucho cuidado en seleccionar los estudiantes de doctorado que saben hacer hablar a los niños. Dice que es una cualidad rara, pero esencial, sin la cual ninguna investigación podría llevarse a cabo. Dice que algunos niños se callan porque nunca se les ha animado a decir lo que piensan o porque se les ha enseñado que no es apropiado hacerlo delante de extranjeros. Aprendieron eso en la familia. Armada con esta información, yo misma pude progresar con el tiempo en mis entrevistas con los niños en Francia, porque sabía mejor cómo asegurar las condiciones del intercambio, aislarme, no estar deprisa, ofrecer dibujar, escribir, tener un intercambio informal. Estas entrevistas enriquecieron mucho mi experiencia, pero no me convirtieron en clínico. Ser psicólogo clínico es una profesión. Pero gracias a esta experiencia, entendí por qué los analistas clínicos del rendimiento de los niños no podían llevarse a cabo utilizando los enfoques estadísticos ahora dominantes en la psicología cognitiva, que se apoyan en los estudios estadísticos. Estos presuponen protocolos para aislar variables estables con el fin de poner en relieve correlaciones significativas entre una situación experimental y las variables cuyo impacto queremos probar en una muestra representativa. Hemos demostrado estadísticamente que la conciencia fónica precoz es un buen diagnóstico a la hora de empezar a leer, lo que debería animar a los profesores a entrenar a los niños en la discriminación fonética desde una edad muy temprana para facilitarles estadísticamente el inicio en la lectura.
Sin embargo, esta recomendación no tuvo los resultados significativos esperados. Y de hecho, la interpretación de las correlaciones todavía es incierta. ¿No es más bien el inicio de la lectura con el acceso a la estadio alfabético lo que produce esta conciencia fónica y no al revés? Los datos estadísticos proporcionan puntos de referencia globales, pero, como decía Emilia, son impotentes para predecir las trayectorias individuales que cada profesor puede y debe observar para interactuar con el niño de forma pertinente. Aprendí esto cuando enseñaba a los futuros profesores a analizar los resultados estadísticos de las evaluaciones ministeriales o internacionales, como PISA. La información global que proporcionan las encuestas les permite situar los resultados de los alumnos dentro de la escala de medias obtenidas por un país o un centro escolar. Es una información interesante, pero en ningún caso puede prescribir pautas de actuación. Para un maestro, su aula no es una muestra estadística en forma de modelo reducido, es una realidad singular y única, formada por alumnos singulares y únicos también. Y de esta manera, las opciones educativas requieren siempre una interpretación cualitativa. No pueden derivarse de promedios estadísticos que también aprendí esto cuando investigué la historia de la alfabetización que se basaba en curvas estadísticas. Habíamos establecido los índices crecientes a partir de los archivos y no saber quiénes leen, simplemente los que saben, no saben ni leer ni escribir. Pero ¿qué cultura de lo escrito podría tener las familias de analfabetos en un mundo rural donde no había ni periódicos ni libros? Entonces, llego a mi cuarta parte que habla de cómo Emilia tuvo una influencia de manera diferente en mi trabajo sobre la historia. Yo intentaba resolver un enigma. Parecía imposible que métodos de enseñanza que hoy nos parecen absurdos, contrarios a las condiciones que favorecen el aprendizaje, hubieran permitido alfabetizar a un número cada vez mayor de niños en toda Europa a partir del siglo XVI. Había aprendido que la alfabetización del francés venía de la escuela obligatoria de Jules Ferry, pero las estadísticas de los historiadores decían que la alfabetización aumentaba desde el siglo XVI, a pesar de las guerras, los golpes de Estado, las revoluciones, como si los factores políticos no influyeran en ella, en el crecimiento. ¿Cómo entender la difusión de esta cultura escrita en Francia, pero en toda Europa, no solo en Francia? Los historiadores de la escolarización habían trabajado sobre la base del discurso. Habían trabajado sobre la base del discurso, los tratados de pedagogos famosos, las leyes y reglamentos, Montaigne, Rousseau, Pestalozzi, etc. Pero ¿podíamos basarnos en el discurso para saber lo que hacían los maestros? Los discursos sobre la lectura se contradecían a menudo con los testimonios de los propios implicados en los archivos. Lo que me intrigaba, sin embargo, era la forma en la que los alumnos y maestros del pasado trabajaban realmente. Todos utilizaban el famoso método del letreo o alfabético para leer el Pater Noster en latín, una lengua desconocida para los niños.
todos los maestros republicanos se habían reído de esas recitaciones de loros que soltaban mecánicamente frases incomprensibles. Y debo reconocer que esos métodos absurdos habían permitido el crecimiento de la alfabetización. Entonces pensaba que si estos procedimientos nos parecían absurdos, era porque ya no los entendíamos. Si habían sido utilizados en todos los países de Europa por todos los maestros, tanto para los hijos de los príncipes como para los hijos del pueblo, era porque daban satisfacción, según los criterios de esa época. Pero ¿cuáles eran esos criterios? Había que redescubrir el contexto cultural, educativo y didáctico en el que se utilizaban estos procedimientos y dejar en suspenso nuestros supuestos actuales sobre la relación entre la palabra escrita y la palabra hablada y sobre la oposición entre memorizar y comprender. Entonces hablé de esta investigación con Emilia y concluimos que el método alfabético no ponía en tela de juicio la psicogénesis de la palabra escrita. Entre los siglos XVI y XX no se había producido ningún cambio en el psiquismo infantil, pero la cultura escrita de las sociedades rurales y urbanas se había modificado profundamente. En Buenos Aires, para descubrir las preconcepciones que los niños desarrollaban sobre la escritura, tuvo que dejar de lado los métodos de lectura adoptados por los maestros y desplazar su atención del proceso de enseñanza impuesto a los procesos de aprendizaje espontáneos. Yo no podía hacer lo mismo con los niños del siglo XVII ni con sus familias analfabetas. Sin embargo, tuve que averiguar cómo el uso de los libros alfabéticos ofrecía posibles aperturas para una apropiación dinámica de la palabra escrita. De lo que Emilia no tenía ninguna duda era de que los escolares de los niños de las escuelas de todos los siglos pasados habían aprendido a leer de forma constructivista, es decir, mediante la acción y no la inculcación pasiva. Por otra parte, los fines sociales y educativos de lectura habían cambiado. Lo que llamábamos saber leer en tiempos de Lutero, Comenius y Jean-Baptiste de la Salle no era lo mismo que en la época de Jules Ferry y de la escuela republicana. Entre el siglo XVI y XX se había producido verdaderos cambios como consecuencia de los inventos tecnológicos. La imprenta de Gutenberg había hecho posible la publicación masiva de abecedarios y de catecismo. Luego la prensa de vapor, el servicio postal, el papel de celulosa, la radio, la televisión e Internet. Todo eso había cambiado nuestra relación con la recepción y producción de la palabra escrita. Saber leer las representaciones antiguas hasta el tiempo moderno era considerado como un arte de la memoria. Y actualmente encontré una respuesta inicial a mis preguntas en junio de 1990. Durante un viaje de estudios a Marrakech con mis alumnos, y mi estatus de invitada oficial me permitió entrar a una clase, a un aula preescolar adscrita al Instituto de Formación de Maestros en Marrakech, y una pequeña alumna, Sawari, daba una clase de Corán a 80 niños de entre 4 y 6 niños, sin zapatos y sentados en colchonetas, las niñas a la derecha y los niños a la izquierda. Escuchamos una sura en la grabadora. La maestra la repitió y luego los niños se levantaban para repetirlo a su vez.
Los niños estaban encantados de actuar delante de mí, de repetir las suras sin errores o de corregir a un compañero. La maestra luego hizo que los niños repasaran las suras que ya habían aprendido, repartiendo ánimos y felicitaciones. Los inspectores me explicaron que el siguiente objetivo era aprender a escribir las 28 suras y después sabérselo, de memorizárselo antes de entrar a las clases elementales de primaria. En una tarde tuve la impresión de que se habían resuelto muchos de los enigmas planteados por la lectura en latín de oraciones que se sabían de memoria. Acababa de darme cuenta de que el procedimiento coránico era muy similar al de los maestros de Jean-Baptiste de la Salle. El árabe del Corán estaba tan alejado del árabe hablado como las oraciones en latín lo estaban de la lengua francesa, y la memorización literal era común en ambos procedimientos. Pero también me di cuenta de que la memorización literal era también un procedimiento preconizado por la nueva pedagogía, algo que no sabía. En los métodos globales preconizados por de Crowley y Claparède o el método natural de Freinet, el alumno descubre un texto leído por el adulto. Lo memoriza literalmente, lo que le permitirá después releerlo o escribirlo descomponiendo sus elementos. En el aula de Freinet, el texto fue hablado por los alumnos y escrito por el adulto en la pizarra y compuesto después letra para que se imprimiera en el periódico de la escuela. El método coránico, la descomposición se hacía letra tras letra. Y cuando regresé en 2008 a FES para visitar a una maestra encargada de la clase de un aula de 6 o 7 años, pude completar mi información y me dijo sus alumnos procedían a menudo de familias analfabetas y su principal preocupación era enseñarles a escribir, es decir, a formar letras para que pudieran copiar y escribir de memoria a su ritmo las suras que conocían u otros textos aprendidos de memoria en árabe marroquí. Saber leer, en primer lugar, significaba conocer de memoria un texto memorizado y a continuación aprender a escribirlo para poder leer más tarde textos desconocidos. Lo que aprendí entre el pasado y el presente. En primer punto, la experiencia de la cultura escrita entre los no lectores. Contrariamente a nuestras representaciones espontáneas, los analfabetos de las sociedades antiguas vivían en un mundo marcado por la escritura, por lo que todos tenían una cultura escrita. Todos conocían el valor de los papeles que conservaban cuidadosamente, aunque no supieran leerlos, los títulos de propiedad, reconocimientos de deudas, los contratos de compra-venta, los testamentos, todos esos formularios manuscritos y no impresos que firmaban con una cruz o una torpe inicial expresaban su compromiso personal o el de sus seres queridos. Prometo, reconozco, deseo, juro, pido. Para ellos, algo escrito era un acto primero y leer, que significaba decir en voz alta su voluntad o su acuerdo. Esta práctica de escrita estaban enfrente del texto que recitaban y la comunidad de los fieles decía: yo rezo, creo, espero. El primer trabajo de los maestros era de que los niños adquirieran esta memoria textual de la recitación a través de la recitación. Recitar los rezos conocidos por
todo el mundo, los salmos de catecismo. La manera más eficaz para fijar ese texto en memoria era evidentemente hacerlos cantar. Cánticos, himnos y salmos estaban insolublemente unidos por la palabra y la música. Mientras que en la educación contemporánea el objetivo es la lectura de textos, en la cultura escrita antigua el punto de partida era la constitución de una memoria textual literal. Es decir, la religión era una importante reserva de recursos para construir esta cultura escrita colectiva compartida entre adultos y niños, una cultura escrita oral. La idea de ofrecer textos infantiles a los jóvenes lectores se consideraba obviamente absurda. Se trataba, por el contrario, de hacerles compartir lo más pronto posible la cultura escrita de la comunidad a la que pertenecían. Medimos los casos entre esta concepción antigua de textualidad y el contemporáneo. Cuando Emilia se propuso averiguar cómo elaboraban los niños un texto, que empezó a trabajar con la Caperucita Roja, este medio basado en la tradición oral permitía multitud de variantes y revelaba unos singulares modos de apropiación de los niños. Aunque fuera el mismo cuento, cada quien tenía que encontrar las palabras para decirlo y no repetir un texto que memorizaron. Era la cultura escrita contemporánea. En el siglo XVIII, el objetivo era la recitación literal. ¿Y por qué esta memoria textual? En el siglo XIX fue denigrada por las élites que se burlaban de la memoria mecánica de quienes recitaban como loros y suponiendo que no entendían nada. Ello se debió a que una nueva experiencia de lectura surgida durante la Ilustración se opuso al viejo modelo. 3 géneros literarios de éxito, las gacetas, las novelas y las enciclopedias, pusieron el saber y esa abundancia enorme de imprimir aplastó el corpus restringido estable de la tradición religiosa y oral en una masa de sensación. El lector o la lectora estaba en una... Pueden indignarse, empatizar, llorar o reír. Es imposible llorar cuando uno lee en voz alta. Se ve el contraste entre el leer actuar y el leer someterse, entre la lectura intensiva oralizada y la lectura extensiva silenciosa. La primera se practica alrededor de las lecturas colectivas, leer, cantar, rezar en coro, mientras que la segunda favorece la lectura cultural, individual, informarse, entretenerse, educarse. Entonces, el que leer significa tener acceso al pensamiento de otra persona. En las escuelas rurales, los niños hablaban a menudo idiomas que no eran el francés. La lectura oralizada de los textos permitía que los niños aprendieran la lengua nacional, el francés. Los textos debían memorizarse y recitarse al día siguiente. Los inspectores intentaron en vano erradicar las lecturas colectivas en voz alta, que les parecían perpetuar la recitación del catecismo. El modelo de lectura como el arte de memoria, el modelo tradicional, se perpetuó en la escuela, muy lejos de las modalidades sociales de la lectura moderna, y
que se practicaba en la sociedad. Y solo en 1975 se impuso la lectura silenciosa exigida en la secundaria como un objetivo a alcanzar lo antes posible en la escuela primaria. Tercer punto, las interacciones entre escritura y lectura. Toda la investigación sobre el fracaso escolar se han centrado en la lectura sin tener en cuenta el inicio de la escritura. Para legitimar o descalificar un método, casi nadie relacionaba la enseñanza de la lectura con el aprendizaje de la escritura realizado simultáneamente por el profesor en cada clase. El informe de William Gray, que es una biblia de una gran campaña de alfabetización de la UNESCO en los años 60, no mencionaba nada acerca de la enseñanza de la escritura. Este laboratorio de lectura de Harvard, dirigido por Jean Scholl de 1967 a 69, solo trataba de la lectura. La mayor asociación científica del mundo, la Asociación Internacional de Lectura, fundada en 1956, contaba más de 100,000 miembros entre investigadores, formadores, profesores, bibliotecarios, pero no fue hasta julio de 2015, hace menos de 10 años, que cambió su nombre por ILA, International Literacy Association, lo que puso fin a este enfoque centrado únicamente en la lectura. Esta separación está claramente ausente en las investigaciones de Emilia, que siempre hacía hincapié en la interacción dinámica entre la lectura y la escritura, porque según ella, lo que el niño aprende cuando intenta escribir le ayudará a leer, y lo que el niño aprende cuando intenta leer le ayudará a escribir. Por eso me sorprendió y en cierto modo me alegró descubrir que desde la época de los sumerios hasta la de Gutenberg, los novatos aprendían a leer cuando aprendían a escribir, pero con la invención de la imprenta, cuyos caracteres y palabras separados por espacios en blanco eran mucho más fáciles de reconocer que los de las escrituras manuscritas. Y parecía posible alfabetizar al pueblo analfabeto sin escribir. La pluma de ave era difícil de dominar, el papel era caro y en caso necesario se podía recurrir a especialistas de la escritura como los notarios, los tabellones y los escritores públicos. Por ello, existió una separación entre aprender a leer y aprender a escribir que duró casi 3 siglos. También ha dado lugar la aparición de una nueva categoría entre los analfabetos y los que saben leer y escribir, y los que saben leer y escribir. Entre esos dos existen los que solo saben leer. En esa época se generaliza el método ortográfico, las nociones que obligan a los alumnos a nombrar las letras de las sílabas antes de pronunciarlas, lo que parecía absurdo para los profesores republicanos. En aquella época, las plumillas de metal y el bajo costo del papel de celulosa permitían que los principiantes aprendieran a leer y escribir en cuadernillos. Claro, porque tienen que deletrear la palabra simplemente escribiendo letra tras letras. No existe un método global de escritura. Así es como pude resolver el enigma del método ortográfico. Durante 3 siglos, este método siguió siendo una huella oral de la escritura ausente. En un diálogo de un libro de texto inglés de Edmund Coates de 1596, un profesor pregunta a su alumno, ¿cómo se escribe people? El alumno responde, no sé escribir. El profesor le dice entonces, no, cuando digo escribir, quiero decir deletrear, porque para mí es lo mismo. Entonces el alumno dice P, E, O, P, L, etc.
escribir para un profesor del siglo XVI significaba tener en la memoria la ortografía de la palabra y poder decirlo letra por letra. ¿Cómo podemos concluir? No puedo terminar esta lecture, como diríamos en inglés, puesto que así se llamaría una conferencia, sin preguntarme qué habría pensado Emilia de la llegada en nuestros teléfonos inteligentes de la inteligencia artificial y de ChatGPT, puesto que este puede escribir a la carta en nuestro lugar. Según los investigadores, saber leer significa formarse una representación mental global de lo que evoca un texto que uno descubre de manera secuencial. Pero los teléfonos inteligentes, las tabletas y otras herramientas interactivas no separan escritura y lectura. Las prácticas sociales de comunicación actuales combinan la palabra escrita, el sonido y las imágenes y están trastocando el modelo escolar de lectura, recepción de texto, tratamiento de información lingüística, construcción de un modelo mental de la situación evocada en la palabra escrita, que es el punto de referencia compartido por los investigadores actuales. Todo esto proporciona para los estudiantes de doctorado y a los futuros investigadores muchos temas de investigación en los próximos años. De lo que estoy segura es que estas nuevas herramientas de escritura que están cambiando una vez más los usos y las representaciones de la lengua escrita no van a impedir que los niños sigan construyendo a su ritmo las representaciones de la palabra escrita que les permitirán, a medida que aprenden a escribir, aprender también a leer. Les agradezco mucho su atención. Bueno, tenemos un momento todavía por si alguien quiere tomar la palabra. No sé si hay un micrófono ahí disponible. ¿Sí? Yo, mientras se animan, voy a decir dos cosas nada más. Uno es cómo esto amplía la visión de Emilia, pero también lo constata. Es decir, la universalidad del proceso de construcción de la lengua escrita ya se ha comprobado en muchísimos lugares y lenguas. Uno lo ha experimentado como docente y como investigador. Yo en poblaciones indígenas en México, por ejemplo, pues también se nota estas primeras aproximaciones a la escritura adulta, pero de manera en que ningún adulto puede haberle enseñado a los niños. Un segundo punto que quisiera yo plantear es cómo me ha servido este postulado de Anne-Marie de que hay que pensar en la cultura escrita. ¿Qué es lo que nos rodea como prácticas de usos de la escritura, como visibilidad de la escritura, como herramientas de la escritura, como estas últimas que dice bien, nos han venido a absolutamente convertir toda la experiencia con la escritura, incluso rompiendo reglas de alfabetización del sistema alfabético, ¿no? Y yo también en mis investigaciones en Tlaxcala pude tener una entrevista muy interesante con alguien que aprendió a leer siendo hablante del náhuatl solamente a principios del siglo XX, como 1920, 30, que aprendió a leer con este Padre Nuestro. Y es absolutamente constante con la idea de que el Padre Nuestro en español lo conocían de memoria los niños que no hablaban español, y que eso como un texto
memorizado oralmente, parte de la cultura oral, permitió aprender primero a escribir y después a leer. Eso me ha planteado pues una posibilidad de interpretación de la larga duración del aprendizaje de la escritura. Entonces, pues quisiera como compartir eso, pero anímense si tienen alguna pregunta. Inés, creo que eres Inés allá, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Marí por este hermoso y generoso homenaje al pensamiento de Emilia, y creo que esto que propusiste de traerlo cerca de tu propio trabajo es muy, muy valioso para todos, para todas, para esta institución en particular. Tengo una pregunta sobre tu último comentario en las conclusiones respecto a, cómo las tecnologías digitales, si te entendí bien, están volviendo oprimido un modelo de lectura y escritura entendido como recepción del texto, ¿no? Y ahí el peso de la imagen y el sonido que van desplazando el valor o la centralidad de los signos, ¿no? De ciertas formas de codificación. Y ahí te quería preguntar más, si podías desplegar más esta idea, también porque en los estudios de medios digitales se discute mucho respecto a lo post-alfabético, a lo post-ortográfico, y en qué medida esto va a transformar los procesos de significación, ¿no? Y me gustó esto que decías, al final siempre va a haber alguien que está construyendo una representación de lo verbal. De a ratos con la inteligencia artificial tengo mis dudas, ¿no? Con esto de cuánto se van a reemplazar ciertos procesos de construcción singulares, ¿no? Y cuánto se van a automatizar. Pero bueno, es una pregunta abierta, y si tienes ganas de expandir algunas de las ideas que planteaste, creo que sería muy, muy interesante. Muchas gracias. Algo sobre lo cual insiste la gente que trabaja con los estudiantes de hoy es la cuestión de la fragmentación. Es decir, que en cuanto estamos en una lectura en una pantalla, sobre todo en un teléfono inteligente, es una lectura muy breve y fragmentada. Esto no significa que no haya un hilo conductor que pueda encontrarse del lado de la coherencia, sino que estamos inventando algo escrito que está más cercano a las modalidades de funcionamiento de la conversación que de las modalidades tradicionales de la constitución de un texto escrito. ¿Por qué? Porque lo que hace el carácter ordinario de las conversaciones es la secuencia, el hilo de lo que estamos pensando, en donde podemos pasar de un tema a otro. Si vemos que eso interesa a nuestro interlocutor, podemos seguir, y si eso no lo interesa, vamos a preguntarle algo y cambiar de tema. Es decir, que hay que distinguir la cohesión de un texto. Las conversaciones son cohesivas, la coherencia de un texto, y lo que es la constitución de una estructura que permita fijar un conocimiento, por ejemplo. Entonces el problema yace ahí. El invento de nuevos tipos retóricos. He visto en Francia que hubo 2 libros que se publicaron y hechos de conversaciones por SMS. En eso consiste el libro, y es un libro interesante, pero es algo que ni siquiera hubiéramos imaginado en el teatro. Cuando ustedes ven en el teatro, en la tradición de la oralidad cultivada, los textos son definidos, aunque cierto aspecto de juego da una interpretación, y tenemos un texto que está definido.
Acerca del problema en la vida social, en los intercambios entre colegas, hay un problema de la vida escolar y universitaria. Y ese es el que me interesa, me preocupa hoy, porque cuando trabajo con jóvenes que están en doctorado o en maestría, la idea de leer un libro de 300 páginas se ha vuelto algo casi imposible. Tienen un conocimiento de una cantidad increíble de artículos cortos, pero cómo estos artículos cortos construyen una argumentación en un texto que es un texto largo, eso es muy difícil. Entonces tenemos sistemas de resúmenes de resúmenes. Entonces yo sé que en el siglo III en las universidades parisinas las cosas ya eran así. Cuando los estudiantes no querían leer la Suma Teológica de San Tomás, que era demasiado larga, otros profesores habían hecho resúmenes en 80 preguntas para presentar sus exámenes. Pero no es la primera vez que nos cuestionamos la entrada en el texto largo y la entrada en los resúmenes que condensan los resultados. Desde el punto de vista de la apropiación, para volver a la dinámica constructivista del conocimiento, sea cual sea el nivel en el que nos encontramos, ¿qué es lo que sirve más para la formación? ¿Qué es lo que permite construir en su propia memoria las referencias? Cuando pensamos, no vale la pena que trate de acordarme de esto, puesto que está Wikipedia y siempre puedo consultarlo, siempre puedo consultar prótesis de memoria externas en los aparatos. De cierta manera, eso nos vuelve dependientes de estas prótesis. Ya no podemos pensar solamente a partir de nuestra propia memoria. Ahora, cuando ustedes ven a la gente en ciencias físicas, es muy evidente, en matemáticas, en física, etcétera, la gente, los inventores que interiorizaron, construyeron sistemas de conocimiento en su memoria, pero también es cierto en las ciencias sociales y en la literatura. Bueno, para mí, lo que estas nuevas prótesis nos proponen hacer es recordarnos, sobre todo para los niños, las capacidades de memoria personal no usadas son un escándalo. Los niños pueden memorizar una cantidad de cosas impresionante y nosotros pensamos, no vale la pena hacerlo, puesto que pueden hacer karaoke y pueden leer. Cuando trabajé en Bangladesh, es algo que me recordaron las maestras con quienes trabajé. Pero yo les decía, ¿cómo hay que hacer para que los niños entiendan una historia muy larga que no pueden memorizar? Ellas me dicen, pero no hay historias muy largas que los niños no puedan memorizar. Los niños pueden memorizar el Corán entero. Entonces pueden memorizar fábulas, pueden memorizar libros. Yo creo que hay un problema real en las escuelas primarias hoy en día, en las escuelas secundarias, el cual es no solicitar lo suficiente la memoria literal, diría yo, la memoria de los alumnos y lo que hacen los profesores de ciencias, pero que ya no hacen los profesores de letras. ¿No? Quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup d'experts ici. Orgullo bienvenido a México. Me llamo Marco Esteban, hablo un poquito francés. Usted estuvo en escuelas maternales comunitarias en Miravalle. La escuela trabaja con la pedagogía Freinet. ¿Podría hablar sobre la pédagogie Freinet? Gracias. Il veut savoir si vous pouvez parler un petit peu plus sur la pédagogie Freinet. Oui,
reconozco mucho el movimiento Freinet, que estaba cerca de mi escuela normal en Versailles, porque trabajé mucho con ellos y ellos habían publicado textos para decir lo que era la psicología de los niños, cómo los niños aprendían a leer, y había leído eso y se me hicieron muy malos textos porque no era riguroso desde el punto de vista científico, mezclaban cosas que no tenían nada que ver el uno con el otro, y mi formación de filósofa me daba como primera respuesta inmediata después de leer esos textos es que, bueno, son textos que son malos, que hay que reescribir o hay que tirar a la basura. Pero como yo era tímida y que ellos eran simpáticos, fui a trabajar con ellos. Y entendí que esos textos no tenían para nada el estatus de discurso académico que imaginaba, que eran instrumentos para trabajar, y que el hecho de que no sean creados con las buenas referencias, las correctas científicas, no importaba para nada, porque eran textos que se podían usar fácilmente para guiar la acción. Así que de cierta manera me obligaron a desconstruir las categorías de valores que yo había aprendido en mis estudios de filosofía, que era que la jerarquía de los textos, que hasta arriba los textos teóricos, los más abstractos, más coherentes, pero que en la vida pedagógica esos textos no se pueden usar y que de cierta manera pueden ser hasta engañosos. Me acuerdo que algo de lo que discutíamos mucho cuando era joven, la relación entre la teoría y la práctica, había un presupuesto de que la teoría siempre estaba más elevada que la práctica era la cocina y la teoría era la comida del domingo. Y con Freinet aprendí, Freinet también ponía la teoría muy elevada, pero lo que aprendí sobre todo son las modalidades de trabajo en un aula como un taller. Decía que era como un taller, y los textos producidos por los cuadernillos de Freinet, por los intercambios entre colegas, era una manera de guardar las conversaciones entre los colegas. Así que eso me movió mucho mis prejuicios de la superioridad de la teoría en la práctica. Así que de verdad les debo mucho por este aprendizaje que fue difícil para mí. Gracias. Primero agradecer a Anne-Marie Chartier esta belleza del lenguaje y elocuencia en términos humildes, como lo ha dicho. Segundo, quisiera traer un ejemplo de la Sierra Mixteca de Oaxaca, donde una maestra que habla el mixteco, una lengua originaria aquí, pero su mixteco es de valles centrales, es decir, de la planta baja, y va a una comunidad de la sierra donde es el mixteco, pero con variantes, y entonces de pronto descubre en esa enseñanza del español, ella les da un enunciado y les dice: el gavilán se come al pollito, y los niños en la traducción escriben: pollito come gavilán. La maestra dice: no, el pollito no se puede comer al gavilán, el gavilán se come al pollito. Sí, maestra, el pollito come gavilán. Entonces, en el acompañamiento con ella, dice: ¿qué hago? ¿Cómo enseño? ¿Cómo reflejo esta problemática que me está sucediendo en el aula? Y entonces acordamos, uno, retomar la lengua materna.
Los niños hablan, no escriben, los niños entienden, pero no hablan ni escriben el mixteco. Los abuelos hablan y entienden el mixteco. Entonces regresamos justo a lo que planteaste, a recuperar los mitos, las leyendas, las fábulas en mixteco. Y a partir de ahí los abuelos contaban y los niños escribían en español. Justamente lo que descubrieron los niños y maestra es que la traducción de una lengua a otra no es literal, sino cultural. Y que justamente si nosotros en la enseñanza del español como segunda lengua, en este caso, nos abocamos solo a las estructuras lingüísticas, no encontramos el sentido en los niños de cómo piensan ellos la palabra, la escritura, etcétera. Y que bueno, creo que Emilia y tú lo has referido muy bien, hay que pensar en cómo piensa el que está intentando escribir. Creo que es fundamental esa parte porque cuando uno habla, piensa lo que va a decir, no lo dice tan fríamente, no, piensa. Y justamente tiene más pensamiento si ha leído, si ha escrito, etcétera. Y creo que es fundamental eso, ¿no? Aprender a pensar en lo que hablamos, en lo que leemos y en lo que escribimos. Y creo que sería un proceso interesantísimo. Muchas gracias. Pienso que aborda un problema muy importante porque suponemos inmediatamente de la superioridad de la escritura sobre lo oral. Pero hay que ser consciente de todo el tiempo sobre en cuanto a la escritura es una pérdida, todo lo que perdemos en la escritura comparado con lo oral. Por eso Platón en un diálogo célebre hablan muy mal de la escritura, diciendo que cuando tenemos la escritura, la persona que escribió no está ahí, no puede defenderse. Y perdimos la voz, todo lo que los lingüistas digan suprasegmental, es decir, los gestos, la entonación, los silencios, la interacción con el interlocutor, y solo tenemos estas señales, en la página, que es algo muerto y que finalmente todo el mundo podría interpretar de manera diferente, ya que el autor no puede hablar con el lector y trabajar con él. Y la segunda cosa que perdemos, como dicen con lo mixteco, son los acentos. Pero es uno de los problemas de pasar de una lengua oral a una lengua escrita. Cuando vamos a lo escrito, fijamos una síntesis, fijamos una pronunciación, y entonces vamos a darle el privilegio a un grupo social con respecto a otros que no hablan exactamente de la misma manera. Así que es como todos somos alfabetizados desde hace muchos años, no pensamos de cierta manera que para ustedes el español y para mí el francés, que leemos y escribimos, es una variante de la lengua que ha aplastado 10 otras variantes. Y esto explica, por ejemplo, la reticencia de algunas minorías lingüísticas actuales a adoptar un alfabeto, porque dentro de la misma comunidad, ¿qué relación fónica gráfica van a elegir? ¿Y qué sistema de letras van a elegir? Por ejemplo, el hecho de hablar de la escritura romana y no los caracteres cirílicos. Estuve en una reunión, mi vecina era georgiana y veía que la Georgia tiene su propio sistema de caracteres que no son cirílicos. Cuando fui a Bangladesh, vi la escritura bengalí, que es enorme,
Y ahí también hay variantes entre el bengalí indio y el bengalí del Bangladesh, que son lenguas, es la misma lengua, pero con variantes diferentes. Entonces, lo que dice usted sobre la recuperación de la memoria gracias a los abuelos es muy importante, porque hay dos maneras de verlo. Lo podemos ver pensando de manera semántica el significado de los cuentos, pero también lo podemos ver de manera, iba a decir, literal, pensando que hay fórmulas, que hay retóricas, que hay una manera de hablar que está fijada y que las variantes, no hay tantas variantes. Estuve en la toma de poder de su nueva presidenta y estuve muy impresionada en este gran momento y impresionante para mí de la purificación de Claudia por las mujeres autóctonas, indígenas. Y para mí están recitando un texto que han memorizado, las dos. Y me preguntaba de dónde venía este texto. No sé si lo conocen y cómo se creó este texto y qué papel juega en esta situación ritualística particular, como exactamente diría las suras del Corán cuando estaba en Marrakech, o el Paternoster cuando intenté entrar a un aula del siglo XVII en París. Es decir, tiene una función no solamente de poder ser algo que analicemos desde el punto de vista del contenido, sino algo que tiene una función de actuación casi, lo que quiere decir que el momento en el que digo el texto produce algo en la persona a quien se lo estoy diciendo, y creo que en las lenguas olvidadas vernaculares esta dimensión es muy importante para los niños. Cuando pensamos que los textos informativos son nada más de noticias y se nos olvidan conforme los decimos. Y cuando contamos estos cuentos con los niños, leemos a partir de libros y siempre hay fórmulas que son casi sagradas, que no hay que cambiarlas, ni una coma, ni una palabra, si no les va a gustar, no es eso. Entonces, ¿qué se constituye como cierta cultura escrita en lo oral para los niños? Es algo que creo que es la sociedad de consumo que nos obliga a pensar que todos los productos de las editoriales son efímeros y que el libro que tiene mucho éxito ahora en 2 o 3 meses será reemplazado por otro. Esto nos pone en una situación de un cambio metafísico con respecto a lo que es el miedo de la tradición escrita. Yo creo que ese es el mayor problema de ChatGPT. Es como si hubiéramos llegado a un grado donde la producción industrial del verbo podría ser indefinida y que de cierta manera no tenía más importancia, ya que es como la llave del agua. Uno abre y sale el agua. Entonces, las cosas están hechas para ser consumidas y inmediatamente después tiradas. Y lo que ha sido constitutivo de las civilizaciones de lo escrito es que, contrariamente a las palabras que se vuela, pero lo escrito se queda. Yo creo que el rol de las universidades es este papel muy arcaico de mantener una tradición de conocimiento que hay que constantemente
para enseñar a alfabetizar a los niños. Bueno, pues primero muchas gracias, Anne-Marie, ha sido un placer escucharte y bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Yo tengo una pregunta con relación a la traducción, que un poco en relación quizás con lo que ya decía el colega, pero más concretamente con relación a la traducción. Tú comentabas que en Francia en algún momento, pues bueno, se daba a memorizar estos textos religiosos a todos esos hablantes de otras lenguas que no hablaban el francés, ¿no? Como lengua nacional, y eso tenía el objetivo de que aprendieran la lengua nacional. Me lleva a pensar en los contextos locales, ¿no? En México, como ya señalaban, pues bueno, tú sabes que hay muchísimas lenguas originarias en las que los niños pues están en contacto con textos en español constantemente, y en la actualidad se han creado muchas propuestas para escribir las lenguas indígenas con, con grafías del alfabeto, del mismo alfabeto del español, pues, ¿no? Pero es una práctica común que los docentes en aula hagan traducciones de textos que están en español o bien de mitos, cuentos locales, en fin, a las lenguas indígenas y viceversa, ¿no? Ocurre mucho, digamos, esta práctica de la traducción como una especie de práctica de educación bilingüe. Y por otro lado, en las ciudades, ¿no? Los estudiantes tienen que aprender inglés actualmente como una lengua obligatoria. Y una práctica también común de los estudiantes, que ha sido registrada por un estudiante acá, es que el profesor traduce constantemente, o sea, digamos, la práctica principal de la clase de inglés es traducir del inglés al español, del español al inglés. Entonces, ahí, pues bueno, me gustaría saber un poco cuál es tu perspectiva con relación a qué pasa con el aprendizaje de la lengua oral y de la lengua escrita en esa doble dimensión, digamos, del uso de recursos lingüísticos distintos. Hay muchas suspicacias con relación a qué tanto se aprende o no se aprende nada porque están traduciendo nada más, y ¿no? Como esta, digamos, sanción de mirar la traducción como una actividad que no es productiva para el aprendizaje. Pero ¿cuál es tu perspectiva con relación a eso? Muchas gracias. Las personas que trabajan en la traducción dicen lo mismo, es que las traducciones son imposibles ya que las lenguas tienen diferentes modalidades y al mismo tiempo todo el mundo traduce todo el tiempo. Es imposible, pero lo hacemos. ¿Qué quiere decir entonces? Me gustaba mucho el texto de Paul Ricoeur, con quien estudié parte de mis estudios de filosofía, y decía que la traducción es un problema de hospitalidad, es como recibir a alguien en su casa o ir a casa de alguien más, y que no debemos considerar la traducción desde nada más el punto lingüístico formal, sino también desde el punto de vista emocional, social, relacional. Y la pregunta de la escuela es saber qué valor los niños le dan a un idioma o a otra, a una lengua a otra. No quiere decir, no porque dos lenguas estén interactuando y que estén traduciéndolas, que para los niños las dos lenguas tengan el mismo peso para ellos, que sean reconocidas como teniendo el mismo valor. También hay lenguas que hay momentos de intercambio, por ejemplo, con niños en Canadá, en el Quebec, que es una tierra francófona. Los adolescentes en sus juegos hablan siempre en inglés. El idioma, la lengua de comunicación es el americano. Sin embargo, la lengua de la escuela obligatoria es el francés.
Y los padres están muy preocupados de ver que finalmente lo que se adopta espontáneamente como la lengua social de los jóvenes no es la lengua que se practica en la escuela. Entonces, más o menos todo el mundo es bilingüe. Entonces me pregunto, y no sé cuál es la respuesta, que para esas traducciones de náhuatl al español o mixteco, es cómo los niños o qué sienten los niños y padres sienten este bilingüismo del lado oral y de lo escrito, porque hay cosas que por ahora se pueden decir muy fácilmente en un idioma, en una lengua, y muy difícilmente en otra. Por ejemplo, una clase de física nuclear es muy difícil en mixteco por el momento. La cuestión es saber la energía que hay que gastar para inventar y para quién un curso de física nuclear. ¿Vale la pena? ¿Es necesario? ¿Tiene sentido? Para los que quieren seguir hablando de la cocina, de los rituales de la familia locales, de los árboles, de la naturaleza, de los animales en mixteco, donde ya están todas las palabras que necesitan y que a veces no existen en español. Así que vemos bien la relación. No podemos tratar la lengua sin pensarla como una realidad cultural, ya sea oral o escrita, parcialmente oral, parcialmente escrita. Pero aquí debemos regresar a consideraciones particulares. Lo que sí es muy importante es que los niños sepan que para el maestro se debe considerar el multilingüismo de la sociedad y de la familia, y que para ellos es una riqueza y no un obstáculo. Para mí en Francia, algo que me enoja mucho de los maestros a veces es que los maestros que piensan que las familias que hablan otro idioma, árabe, magrebino, portugués y ahora mucho de África subsahariana, ucraniano, etcétera, que ha llegado a Francia, que es un obstáculo para el aprendizaje de los niños en vez de pensar que es una ayuda. Ahí hay un monolingüismo francés. En mi caso, yo aprendí el griego y el latín, que son lenguas que no se hablan, que son únicamente del lado escrito. Y entonces hablo un poquito inglés, pero nunca aprendí ni español ni portugués y tuve que arreglármelas para leer textos académicos en español y portugués, pero hablarlo para mí es terrible. Sobre todo que tengo esta relación de prohibición que aprendemos cuando hacemos cuando aprendemos latín o griego. Y pienso que uno de los problemas en Francia es esta concepción cultural, diría, implícita, que comparte la mayoría de los maestros. Hay que pensar que el plurilingüismo es una dificultad en lugar de pensar que es un recurso. Para mí ahí está la lección sobre la hospitalidad. Je veux remercier ceux qui écoutent cette conférence en ligne. Il y a beaucoup de commentaires et on m'a fait passer 2 questions que je voudrais poser à Anne-Marie. La première vient de Isabelle Frade. C'est en portugais, mais je vais le lire en espagnol. Je vais traduire. Peut-on dire que les enfants apprennent de plus en plus précocement à utiliser les technologies
et qu'ils sont en train d'être alphabétisés du point de vue technologique et en même temps, ils n'apprennent pas aussi spontanément le système d'écriture. Est-ce que l'on peut placer les technologies du côté de l'alphabétisation conventionnelle ou est-ce qu'on est dans un conflit? Hay una tecnología que vi funcionar muy poco, pero que existe y que, según yo, habría interesado mucho a Emilia. Es la tecnología de la síntesis vocal. Se enseña a los niños con un aparato, deben aprender con la voz de la persona que habla y se dicta y ven el texto mientras se escribe. Para los niños tienen que aprender a hablar lentamente, puesto que el texto no va a la misma velocidad que la conversación, pero se ve muy bien los efectos cuando el niño observa cómo lo que él está diciendo se escribe inmediatamente ante sus ojos en la página. Y al mismo tiempo, debido a la pronunciación o cosas que no se comprenden o errores, el aparato lo corrige. Entonces me parece que podría ser una oportunidad de reflexión pedagógica para ver qué es lo que se produce en la conciencia del niño sobre su propia producción oral y escrita. Entonces, las cosas se hicieron de forma mucho más empírica cuando no teníamos esos aparatos de síntesis vocal. Cuando un adulto escribía, el niño dicta y un adulto escribe. Según yo, toda esta línea es algo que que Emilia no trabajó. Es el problema de la lentitud de la escritura en relación con la rapidez de la palabra. Y eso es un shock para los niños porque perciben hasta qué punto el ritmo de producción de lo escrito es un ritmo que es inconexo con el ritmo de producción de la palabra, que va muy rápido, que va cada vez más rápido. Y para ralentizar y mantener una producción es necesario fijar un texto en la memoria. Cuando empiezo una frase, yo debo poder sostenerla del punto de vista sintáctico hasta el final, y eso es algo que oralmente no se aprende tan fácilmente. Entonces yo diría que hay tecnologías que podrían ser ayudas para el aprendizaje de la lectoescritura en vez de ser un conflicto. Hay una pregunta más de los que están en línea. Si pueden esperar un minuto más, ya sé que es la 1. C'est en français, donc tu peux le lire. Ah, oui. Oui. Alors, tu le traduis? Ah, la traduit. D'accord. ¿Podría comentar la pertinencia de la psicogénesis de la escritura más de 40 años después de la publicación del libro original en español? Gracias por su pregunta. «40 años es mucho tiempo y a la vez es muy poco. Es decir que el libro de Piaget son mucho más que 40 años, son 100 años ya.
Los libros de Jean-Jacques Rousseau ya son 2 siglos. Los de Platón, pues ya es irnos al siglo III antes de Jesucristo. Creo que hay libros que leemos. El problema es el uso. El problema no es en el momento en que los primeros libros de Emilia se publicaron. El primero que leí fue con la de Tabarowski. Creo que me tardé, bueno, sí, entendí el libro, me parece directamente, pero lo que yo no sabía hacer era, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? En mi vida de profesor, que forma maestros y que no quiere hacer didáctica aplicada con Emilia, era más bien volver al principio de la reflexión sobre la acción del alumno. Para mí, se confirmó lo que yo sabía de manera intuitiva, es decir, que los maestros excelentes que yo conocí, los maestros excelentes siempre son maestros que tienen una memoria singular de los niños. Son maestros que yo puedo volver a verlos 2 años después, a quienes les pregunto, ¿te acuerdas la pequeña Emilia? ¿Te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo que tenía esto y hacía aquello. Es una memoria de los maestros, una memoria singular de cada niño, y que depende de prácticas pedagógicas que nos inspiran obligatoriamente de Emilia. A menudo no saben ni siquiera quién es ella, pero encontraron lo que Emilia desarrolló científicamente acerca del análisis de la psicogénesis, y es decir, que hay que encontrarse del lado de la producción del niño. Entonces, claro, el hecho de haber integrado en nuestra cultura escrita hoy en día las etapas de la psicogénesis es una ventaja prodigiosa, puesto que significa que cuando vemos un niño que está garabateando, que a los 2 años y medio, en vez de decir, bueno, qué feo, o ay, es cualquier cosa, o no es nada, vamos a preguntarnos, ¿qué está pasando? Despertamos la curiosidad, y eso ya es un beneficio educativo, y no científico, sino educativo enorme. Después, bueno, no basta para ser médico clínico. De ese lado, el libro de Emilia me convenció de que este tipo de investigación depende de una especialidad científica que yo, bueno, nunca voy a tener, porque requiere practicar la investigación de cierta manera y entonces pues pasar tiempo en ello. Pero lo que yo comprendí también es que esta investigación específica de Emilia no era incompatible con otras investigaciones específicas sobre la lengua escrita, que no tratan de las mismas cuestiones, del mismo objeto, es decir, que coexisten perfectamente bien con otras entradas, lo que hace que su punto de vista fue algo esencial para mí en mi historia profesional, pero nunca se volvió el dogma de referencia único. Siempre me permitió, al contrario, leer a lingüistas, leer a gente que también trataba de la psicomotricidad del gesto de la escritura, sin percibir una contradicción. Quizá ese es el punto más importante para mí, no pensar que una teoría elimina a otras teorías, porque trabajé sobre otro objeto diferente del objeto del investigador. Esa es la lección para mí de Emilia, es el respeto del objeto propio de cada investigación, que abre un espacio de conocimiento, pero que también es un espacio de libertad, al mismo tiempo que un espacio de exigencia. Me parece excelente conclusión de esta jornada, de esta primera conferencia del día. Y les agradezco muchísimo su presencia, su atenta escucha que he visto. Y a las traductoras también muchísimas gracias.
Qué bien.